Bueno, si quieren empiezo yo. Si quieren Empieza. empiezo yo. Dale, dale. Les voy a platicar un poco y bueno, todo tiene que ver con para poder entender si es negocio o no o por qué pienso lo que pienso ahora. Tiene mucho que ver con la trayectoria que llevo haciendo cómics, ¿no? Eh, Recapitulando y a grandes rasgos, el cómic mexicano tuvo una época de oro tremenda donde se publicaba en una cantidad tremenda de cómics a la semana, ¿no? Eran miles de ejemplares, millones. Creo que el Calimán llegó a imprimir millones de ejemplares a la semana. Y eso pues era una industria que generaba mucho dinero, estaba muy cabrón. Hay que entender que en nuestro país, hacia los 30, a los años 30, pues el detalle de que la historieta era un medio de entretenimiento muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, aunque había radio, pues no había tele, ¿no? No todos tenían tele, y eso como que hasta muchos años después fue que se popularizó. Entonces, en esa época, pues todo era, pues los impresos, ¿no? Y por eso el cómic mexicano agarró una fuerza tremenda como en ninguna parte del mundo, me atrevo a decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, con estos cómics, los Pepines, los Paquitos, todos esos cómics que eran realmente publicaciones que traían recopilaciones de cómics de muchas partes. Muchos cómics se hacían aquí en México, pero también se reimprimían fragmentos de historietas de todo el mundo y estaban produciendo constantemente cómic. Y eso, pues, había mucha lana, era una industria súper fuerte y que con el paso de los años la situación fue cambiando, ¿no? Eventualmente la televisión llegó a ocupar el principal lugar de entretenimiento y poco a poco fue perdiendo fuerza la historieta. Los géneros eran muy diversos, pero llegó una etapa donde se fue cerrando cada vez más esto y la última etapa de esa gloria que tuvo el cómic mexicano, pues fueron los sensacionales, ¿no? Los sensacionales, pues eh, eran cómics pequeños, cuadraditos, ¿no? Que, pues, tenían una carga tremenda de erotismo y machismo, ¿no? Sexismo, ¿no? De ahí viene lo del reto de las chambeadoras, el Chambeadoras Challenge, donde eran mujeres exuberantes en la portada, ¿no? Y todo el tiempo pues había insinuaciones ahí sexuales a lo largo de las historias. Y eran historias que se hacían así en chinga, ¿no? En maquila. O sea, todo eso era hecho por encargo, ¿no? Había un escritor, o a veces alguien tiraba una idea y alguien desarrollaba ese escrito, alguien a lo mejor hacía los bocetos, alguien la dibujaba, otro les metía color, había quien sí lo hacía todo, pero pues era una industria de maquila tremenda porque semanalmente tenían que estar produciendo cada título 70 páginas, 80 páginas. Entonces eran un montón de páginas semanales las que tenían que producirse. Y pues bueno, era una industria que funcionaba mucho. El formato también, pues era un formato pocket, ¿no? Como nuestros cómics que son de bolsillo. Casi que sí, estaban así de ese material y se los metían en la bolsa del pantalón, ¿no? Pues era una industria muy, muy grande, muy, muy fuerte. Pero para cuando yo siempre quise hacer cómics, yo siempre tuve esa intención de dedicarme a esto. Y cuando pues llegó el momento de dedicarme a eso ya, por ejemplo, cuando yo decía, pues, ¿dónde estudio eso? ¿Dónde se estudia para hacer cómics? ¿Dónde se aprende a hacer eso? Y pues no había lugares donde aprender, ¿no? Y eventualmente decir que no, pues es que no, que sí, que no. Ahí yo les estoy hablando de finales de los 90, donde pues no me hallaba. Eventualmente me metí a estudiar diseño gráfico porque pensaba que estudiando diseño gráfico podía eventualmente dedicarme a hacer cómics y sí ayudó mucho, sí me ayudó muchísimo, pero más bien mientras yo estaba estudiando la carrera, la industria se estaba terminando de desmoronar y se acabó prácticamente, ¿no? Entonces, pues realmente ya no había oportunidades para desarrollar el cómic, no había lugares donde estuvieran contratando aquí en México y pues bueno, eso dejaba una situación muy complicada para los que queríamos dedicarnos a eso, ¿no?
Afortunadamente las herramientas de la carrera pues me ayudaron a meterme, a desarrollarme haciendo diseño gráfico, diseño editorial y varias cosas, pero pues ahí el cómic prácticamente desapareció. Hablando de principios de los años 2000, este, fue casi desapareciendo por completo. Hay unas cuantas publicaciones nada más, algunos pocos ejemplos, algunos valientes llegaban a publicar no sé si valientes o muy tontos, ¿no? Publicaban algo y pues realmente los autores nunca habían tenido control de nada, ¿no? Y pues ya, cuando yo quise dedicarme a esto estaba muy cabrón, ¿no? Eventualmente, pues bueno, la necesidad te lleva ahí pues bueno, a chambear, a desarrollarte con tu profesión. Y pues para mí hacer cómics siempre era algo que quería hacer, pero no podía hacer, no podía dedicarme a ello porque estaba bien difícil, ¿no? O sea, tuvimos por ahí varios intentos de hacer historieta. En 2003 fundamos un colectivo que se llamó Colectivo Dosis. En 2006 hicimos La Parranda de Moneros y ambos fueron esfuerzos que ahí quedaron en esfuerzos, ¿no? Y que no llegaron a nada. Y pues bueno, pues esos fracasos estuvieron llenos de mucho aprendizaje y en algún momento fue como en 2011 decidimos construir esto que se llamó Nostromo Ediciones. Originalmente Nostromo Ediciones Nostromo Ediciones era una revista donde los fundadores, Valerio Vega y yo, publicábamos nuestros pequeños cómics, publicábamos eh, eh, algunas ilustraciones, todo alrededor de la ciencia ficción. Y pues la idea era, pues en algún momento vamos a agarrar esto de trampolín para hacer cómics, ¿no? Pero pues sí era una etapa muy difícil, donde, bueno, todo esto fueron autopublicaciones. Al no ver una industria que se estuviera trabajando bien, engranadamente bien, una industria saludable económicamente, pues si querías hacer cómics tenías que rascarte con tus propias uñas, ¿no? Entonces de ahí vino la idea de autopublicar, de juntar ahí unos centavos, ¿no? Invertirlo. Ya lo habíamos hecho antes, desde el 2006 habíamos publicado ahí con La Parranda, pero bueno, estuvo lleno de accidentes ese proceso, ¿no? Pues decidimos apostar la lana y pues ver qué pasaba, ¿no? Y pues bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que se vendía muy poco, había pocos espacios de venta, había pocos espacios de distribución, casi nulos, ¿no? Y pues sobre todo, pues, ¿quién le va a comprar un cómic a unos desconocidos, ¿no? Entonces fue una etapa muy dura, muy complicada y que bueno, fue muy duro, muy Perdona, duro. amigo, perdón que te interrumpa ahí. Imaginemos que este video lo estamos haciendo justo en esa etapa. Si en esa etapa hubieras hecho un video en donde te preguntaran, el negocio del cómic es negocio, ¿qué hubieras respondido, amigo? Diría que no, totalmente no, sobre todo porque pues publicábamos un cómic y esa inversión que hacíamos tardaba un montón en regresar, un montón, así, mucho tiempo, y y pues era complicado, o sea, tenía 1 o 2 eventos al año, y pues muy mal, muy mal. Siempre pongo de ejemplo la mole, que pues de repente la mole en esos años era muy barata la mesa, y poníamos nuestros cómics ahí, y pues así de, no, pues, y la banda llegaba, qué padre, a ver, ojeaba los cómics y, ¿por qué está en blanco y negro? No, guácala, no sale Iron Man, no me interesa, ¿no? Pum, y se iban bien enojados, ¿no? Nos hacían muchas caras, nos ponían cara de asco, ¿no? Y pues era difícil porque en más de una ocasión, o sea, estuvimos a punto de no completar ni siquiera lo de la mesa, ¿no? O sea, el evento casi no nos daba ni para sacarlo del mismo evento, ¿no? Ya no digamos lo demás. Además, bueno, pues la carrera que yo tengo, pues es diseño gráfico y pues realmente de administración o de números, pues no, mi conocimiento, pues en ese momento era mucho más torpe de lo que es ahora. Y pues bueno, pues en varios momentos recuerdo que estaba con Valerio y así de que, güey, creo que no hay que estar en la mole ya, güey. O sea, no es nuestro público, no lo quieren, ¿no? Y estuvimos en varios momentos se me hace que esta es la última, ¿no?
ya como sea medio sería el evento, venía la nueva convocatoria, venía y era así de que, bueno, una última vez, ¿no? Bueno, una última vez, ¿no? Y pues fue muy cabrón. Fue una etapa bien difícil donde pues nada más la terquedad fue lo que nos obligó a no echarnos para atrás. Y bueno, afortunadamente pues también teníamos, bueno, hablando de mí en particular, pues tenía una chamba estable, ¿no? Me iba bien en mi trabajo y podía, pues digamos que era como un gustito, ¿no? El estar haciendo los cómics. Y pues yo decía, pues que eso salga como tenga que salir, ¿no? Tampoco estaba tan enfocado, no había tantos espacios, no había distribución, no había tiendas, no había ni madres, ¿no? Y pues sí, era muy difícil en esa época. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.